egresado de la Diplomatura de Profundización en Drogodependencia de la Universidad de Montevideo. Se desempeña como psicólogo en el Sanatorio Casmo, Española, Círculo Católico y Comunidad Terapéutica Crea Vidas. Psicólogo y tallerista en MIDES con Fundación Madres del Ser. También trabajó en el Instituto Nacional de Rehabilitación en conjunto con la Junta Nacional de Drogas hace algunos años atrás. Realizó talleres en escuelas, liceos sobre prevención en adicciones, entre otras temáticas. Trabaja hace 10 años abocado a la temática de adicciones. Bueno, para nosotros es un gran placer recibirlo y recibirlos a ustedes en nuestra nueva sede, que nos parece muy importante que puedan participar de las actividades con nuestro local. Lo dejo con Martín. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, para mí es un enorme gusto poder estar acá en esta tarde, parece tan fría, pero bueno, vamos a hablar muchas cosas y vamos a poner en calor en esto que es un tema tan importante como es el tema de las adicciones, ¿no? Y bueno, justamente bienvenidos, ¿no? a este taller de herramientas cognitivas para la prevención del craving, de las adicciones. Y bueno, yo puse esta foto, en realidad, porque esta foto, más o menos, yo siempre digo que el camino de la recuperación, porque vamos a hablar también sobre la recuperación y cómo esto incide el craving en la recuperación, es un camino de ida. Es un camino de ida, pero nunca de vuelta. Cuando uno toma la decisión de empezar a recuperar en el camino de la sustancia, del consumo de sustancia problemática, yo siempre digo que tenemos que tener un objetivo claro, que es, más allá de dejar el consumo, es cómo empezar a trabajar en nosotros mismos para que seamos mejores personas y no volver a caer en lo que habíamos caído. Yo les comento algo, ¿no? Yo siempre le pongo de ejemplo para no herir susceptibilidades, que yo soy una persona que se recuperó del consumo de sustancias. Yo lo digo con orgullo porque hace 20 años que no consumo. Yo empecé a consumir a los 14 años de edad y hasta los 23 años. Consumía cocaína y realmente fue muy difícil para mí dejarlo. Pero como dice la foto, hay un camino de ida, pero nunca de vuelta. Y esto lo digo fielmente porque a veces muchos pacientes recaen. Vieron que esta foto simboliza justamente el camino, que a veces el camino es sinuoso, el camino es bastante, digamos, difícil. Pero ¿qué pasa? Tenemos dos. Uno, que podemos caernos para los costados. Y siempre va a haber estímulos que nos van a decir, vení para acá, que acá estás mejor que en este camino sinuoso y difícil. Porque la vida es eso, ¿no? La vida es, lamentablemente, muy difícil. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo fácil en esta vida? ¿Qué es lo fácil? Nada es fácil. Siempre nos cuesta, siempre tenemos un sacrificio. Y ese sacrificio, bueno, justamente, más allá de dejar el consumo, más allá de dejar la sustancia, es la vida misma. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Por eso elegí esta foto tan especial para mí. ¿Por qué? Porque como todo, cuando uno toma conciencia de la enfermedad, que vamos a hablar un poquito de eso y cómo trabajamos el tema de la adicción, cuando tenemos, como decía, el camino es difícil, pero la recompensa es inigualable. Porque la recompensa de vivir sin drogas tiene un valor enorme para nosotros poder seguir con vida. Y no hay más linda historia que vivir la vida tal cual es, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Por eso, esta foto, ¿no? Tenés un horizonte claro, tenés un horizonte lindo, tenés colores, tenés vida. Por eso la recuperación para mí es tan importante y ser agente de cambio aún más importante. Agente. Porque siempre, ¿no? Cuando hablamos de adicciones siempre decimos, mirá este drogadicto, mirá este que no sirve para nada, es un lumpen, es un gusano de la sociedad. Realmente muchas críticas. Que ahora actualmente se está cambiando
digamos, esa idea, ¿no?, del adicto, ¿no? Pero lamentablemente desde épocas inmemoriales siempre decían, mirá, este borracho, mirá este cocainómano, mirá cómo hace esto, mirá cómo roba, son todos, esto debe ser, el que roba debe ser uno que consume. Sí, lamentablemente casi el 80% de la población carcelaria en Uruguay consume, si no más. Va asociado a eso. Pero eso lo vamos a ver en otro taller. Sí. Bien. Vamos a hablar un poquito de la adicción. Levanten la mano a ver si pierden la timidez, porque a mí me encanta que sea dinámico. ¿Quién sabe o quién me puede decir lo que es una adicción? Para ustedes, ¿qué es la adicción? A ver, levanten la mano. No lean. Bueno, arranco yo. Dale. Para mí es un comportamiento que ejerce una persona, aunque sabiendo que le produce mal, pero de repente no se puede resistir a ese comportamiento y lo sigue haciendo a pesar de las consecuencias. Una conducta repetitiva. Ahí va, una conducta repetitiva por ahí. Que inmediatamente te genera algún placer inmediato, un estímulo positivo. Quizás después con el tiempo empezás a sentir que te hace daño, pero al principio entiendo que es placer. Perfecto. Buenas noches. Yo para mí la enfermedad de adicción es muy compleja y yo que sé, todo arranca con lo no dicho, también es algo que al adicto le cuesta un montón. Bien. Siempre está medio ahí. Lo no dicho, ¿verdad? Siempre evasión. La persona no tiene control, me parece. Exacto. Eso es importante. La persona no tiene control. Bien. ¿Por ahí? ¿Pero ustedes qué es la adicción? ¿Qué puede ser una adicción? Todo eso que no se puede controlar, Exacto. que creemos que lo podemos controlar, La y ilusión de llega el control. momento, Bien. por más conocimiento, si no hay tratamiento fuerte, comprometido con uno. Sí, está bien. Perfecto. Bien. ¿Alguien más? Bien. Se conoce como adicción a las drogas, en este caso, porque estamos estudiando eso, estamos viendo esto, y el consumo frecuente de estupefacientes, a pesar de saber las consecuencias negativas que eso produce. El tema de la adicción, por ejemplo, es un concepto muy amplio, en realidad, que se viene construyendo a medida que va pasando el tiempo, pero va construyendo también en la persona como individuo. Esto, cuando la persona empieza a consumir, digo, lo puedo decir en mi lado, entre otros pacientes que para tener una idea, trabajo con el 90% de mis pacientes, son ahí. Entonces cuando uno empieza a ver, ¿no?, diferentes edades, diferentes patologías, lo que trae también el paciente, y aparte diferentes síntomas, empieza a ver un montón de digamos, de conceptos y de características que se repiten. Y vemos, ¿no?, que a pesar de saber las consecuencias negativas, la persona sigue consumiendo. Y vuelvo a repetir, esto no se genera de la noche a la mañana. Se genera, empieza la persona a consumir por diferentes, que luego lo vamos a ver, por diferentes cosas, yo qué sé, por curiosidad. Por ejemplo, para acercarse a un grupo. Tengo muchos pacientes que empiezan con, lamentablemente, entre 13 y 14 años, hasta 12. Antes, por ejemplo, en la sociedad uruguaya, que después lo podemos ver eso más profundidad, antes en la sociedad uruguaya se empezaba a consumir a los 16, 17. En la época de nuestros padres, bueno, en la época yo soy medio ya veterano, pero en la época, por ejemplo, de mis padres se empezaba a consumir a los 15, a los 16, a los 17. Pero hoy, lamentablemente, ya el consumo se retrasa. Muchos niños que están empezando la adolescencia, ya empiezan con la adolescencia, a los 12, ya a los 12, a los 13 años ya empiezan a consumir marihuana, ya empiezan a consumir alcohol, y ya empiezan a tener una conducta adictiva, problemática después ahí. ¿No? Y lamentablemente eso se ve mucho.
En la época del 90 había mucho más consumo, por ejemplo, de alcohol y de tabaco. Hoy por hoy, estamos en el 2024, eso se revirtió con las leyes que hubieron a través del gobierno. El consumo de tabaco es mucho menor que hoy por hoy el consumo de marihuana. Esto es un tema, ¿no? Que hay muchos, digamos, que están a favor, hay muchos que en contra de la ley. Pero bueno, esto es un tema, es bastante, digamos, que no lo vamos a tratar hoy porque si no nos da el tiempo. Modifican el funcionamiento del cerebro y su estructura provocando conductas peligrosas. Se considera adicción porque es difícil intentar dejar de consumirla, ya que provocan alteraciones cerebrales en los mecanismos reguladores de la toma de decisiones. Entonces vamos a ver un pequeño video de 6 minutos que es muy bueno, que es una introducción muy buena. De control inhibitorio y porque el usuario de las mismas dedica gran parte de su tiempo en la búsqueda y el consumo de ellas. Cuando uno empieza en este juego macabro, que es un juego macabro, el tema del consumo, empieza a ver cómo empezamos a tener, no tener control de nada, básicamente. Empezamos, por ejemplo, cuando me dicen los chiquilines, che, ¿por qué empezaste a consumir? ¿Qué es el estímulo que a vos te atrapó? ¿Cuál es la recompensa que vos tenés? Y ellos me dijeron, mirá Martín, yo en realidad, muchos chicos, me dicen, mirá, yo empecé a consumir alcohol. Y vino uno con un cigarrillo de marihuana y empezamos a consumir marihuana. Y empezamos ¿a qué? A reírnos más, a desinhibirnos con respecto a las chicas, ¿no? Tengo más alegría, soy como, digamos, la fiesta. Y lamentablemente la sociedad tampoco nos ayuda, porque lamentablemente tenemos una sociedad enferma que también con el reggaetón, ojo, a mí me gustan todos los géneros, ¿no? Pero eso también incide, ¿no? Cuando los videos de los famosos reggaetoneros traen mujeres que no existen, o que por lo menos hay una parte muy ahí que no es real, es un simulacro, y aparte también todo lo ostentoso, ¿no? Y droga de por medio, armas, en fin. Son canciones que realmente hacen que la gente lamentablemente se consuma mucho. No estoy en contra, ojo, pero incide, ¿no? Incide mucho en el consumo, incide mucho siempre en una sociedad muy, ¿no? de estar siempre de arriba, siempre bien. Es como me dicen ellos, yo quiero estar bien, Martín, yo consumo para estar bien. Y es un grave problema, porque la naranja, siempre la zanahoria te la van a seguir corriendo. Y es un tema que después va, a medida del consumo, tiempo de consumo, va produciendo esto. Acá, traje un videito. Bueno, acá en esta, ¿por qué puse like, no? Porque siempre cuando vemos a la persona, siempre la vemos ahí. Pero consta de dos partes. Aquello que se ve y aquello que no se ve, ¿no? Todas las conductas encubiertas, los pensamientos encubiertos, todas las emociones, los sentimientos, el fruto de carácter, eso lo vamos a ver. Entonces lo que se ve, la persona que empieza a consumir, quizás se ve, mirá, ¿cómo te puedo decir? El que es payaso, el que alegra la fiesta, el más vivo porque consume más, porque se toma 5 splash y se fuma 2 cigarrillos de marihuana, o se toma tanto de cocaína, y mirá cómo queda, es el amo de la fiesta, pero después debajo, ¿qué hay debajo? Sentimientos de vergüenza, esto lo vamos a ver. Sentimientos de que la persona quizás no se siente perteneciente a nada y quiere pertenecer a algo. Sentimientos de inseguridad, indefección, ¿no? Por eso puse esto. Y ahora vamos a ver un video.
para entender y para comprender, más que nada que entender, les traje un pequeño video, capaz que más de uno lo vio, que en realidad lo que hace es sintetizar lo que uno empieza a pasar. Ahora, ¿eh? Ah. Voy a correr para acá. No, sentate, lo ven ellos allá. ¿Lo ven allá? Sí, perfecto. Vamos. Vamos, bien. Noten bien cómo va el pollito con sus colores.
conocen a alguien que terminó así, a un familiar, a un amigo, a alguien. Es muy gráfico, ¿verdad? Lamentablemente se empieza así, por curiosidad, por alguna cosa. Después, lamentablemente, nos va consumiendo el alma, ¿no? Hay 3 caminos en la adicción: cárcel, hospital y muerte. Eso seguro. Pero yo siempre digo, para llegar a cárcel, hospital y muerte, hacemos como una tocadora, es un proceso destructivo que va generando la cultura. Porque esas son las 3 terminales. Pero para llegar a la Z, ¿no? Pasan muchísimo. Lamentablemente hacen que justamente, ¿no?, se destruya. No solamente se destruya nuestro organismo, nuestra mente, sino empezamos a destruir todo lo que está alrededor. Y es por eso que termina así, ¿no? Ennegrecido. Yo siempre digo que la adicción ennegrece el alma. Ni más ni menos. Ennegrece el alma. ¿Por qué? Porque destruye todo. Todo lo que encuentras. Es una topadora que va sacando árboles, va sacando todo, ¿viste? Cuando querés acordar, tenés una franja totalmente desierta. Acá tenemos la adicción física, desenlace, ¿no? Desenlace, consumo problemático. La adicción física ocurre en los sitios del cerebro donde las neuronas quedan en la necesidad de consumo compulsivo, debido a que el cuerpo se ha acostumbrado a la droga. Sinónimo de tolerancia. Síndrome de tolerancia. Cuando uno empieza a consumir, necesita más. Cuando uno empieza en A, ¿no? Decimos, pa, qué bueno esto me pega abundante. Pasa mucho, ¿no? Antes me tomaba un vaso de tequila y terminaba mal, mareado. Y ahora me tengo que tomar 4 vasos de tequila para generar el mismo pegue, para decir, va, estoy igual, pero mentira. A medida que va pasando el tiempo y el consumo, empieza a generar un síndrome de tolerancia a nivel cerebral, a nivel interno también, de organismo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que consumir mucho más para lograr el mismo pegue que tenía cuando principio. Que nunca va a ser igual. Porque es como el pajarito. Es tanto el deterioro cognitivo a nivel, digamos, interno de órganos y demás, fundamentalmente. Yo hago todo este repaso, ¿por qué? Porque es importante que ustedes sepan cómo se va generando este problema, que es un problema enorme, y esta enfermedad que se llama la adicción, que después entra el craving, porque si no sabemos lo que es una conducta adictiva, no sabemos lo que es un craving. Entonces lo que genera. Lo que genera las drogas, ¿no? ¿Y qué tipos? Bien, la adicción psicológica es la necesidad de consumo de una sustancia que se manifiesta a nivel de pensamientos y emociones ante una situación estresante. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, Martín, mirá, me pongo mal, me peleé con mi señora, me peleé con mi novio, voy, agarro y consumo. Me echaron del trabajo, consumo. Voló una mosca. Consumo. Y es así. Lamentablemente tenemos todo para consumir. Porque gané Uruguay, consumo. Porque ganó Peñarol, consumo. Porque perdió el Nacional, consumo. Y eso en la vida empieza a tener un factor de necesidad y clase exclusiva. Que se manifiesta a nivel de pensamientos, emociones ante una situación estresante o algún problema. Por lo tanto, no existe dependencia física, debido a que no se desarrollan receptores a nivel neuronal para la acción de la sustancia adictiva. Ahí empezamos a clásico. La persona cuando empieza a consumir tiene dependencia psicológica. Pero después se juntan. Y ahí es un problemón. Y es un verdadero problema ahí. Porque ahí es cuando la persona realmente está como el pajarito, totalmente desnorteada, que no sabe para dónde agarrar. Que vemos cuántos pibes vemos acá en 18 de julio caminando que no saben para dónde agarrar. Un montón. Yo lo veo cada noche. Y es increíble. Bien. Hablamos de clasificación de drogas, porque tenemos que saber. Justamente, tenemos que educarnos a través de esto, ¿no? Hay muchas personas que dicen que la marihuana es la madre de quién. De todas las drogas.
hay mucha gente que comienza así. Yo tengo un gran porcentaje, si no es todo, que me dice Martín, yo empecé con el alcohol y empecé a fumar marihuana. Y después arranqué con todo, empecé con la cocaína, y después, obviamente, ya era tan el deterioro que basta base. Que eso es la no, es nada. Marihuana, hashish o otras sustancias, yo puse esto, ¿por qué? Porque justamente, hoy por hoy, lamentablemente, desmitifican las consecuencias. Y más allá de la ley, que podemos estar en contra o no, lamentablemente existe. En los colegios y liceos, y mismo me han llamado a las escuelas diciendo, Martín, ¿podés venir a dar un taller de prevención de sustancias porque están consumiendo acá? Es terrible. Y no nos estamos dando cuenta el problema que estamos teniendo con el consumo. 6º año de escuela. Creo que no es tanto, o sea, es con el consumo, pero es con la facilidad de acceso. El problema es la facilidad de acceso que tienen niños de 10, 11, 12 años. Sí, tal cual. ¿Sabes qué pasa? Sí, es tal cual como tú decís. Y ahí entramos en un problemón. Porque ahí entramos en el tema de ver qué beneficioso es la ley. Que tantos levantaron la mano por decir, vamos a la ley, vamos a la ley. Pero ahora estamos teniendo un problemón enorme porque es tanta la accesibilidad que hay, ¿no? Tanto, que en cualquier esquina hay. ¿No? En cualquier esquina hay. Siempre. Va a haber siempre, lamentablemente. Y podemos estar de acuerdo o no con la ley, eso lo podemos tratar. Pero lamentablemente sí, es la accesibilidad, como dice ella, justamente por la cantidad que hay. No solamente en la farmacia que tienes que tener determinada edad y demás, sino también en comercio ilegal. Y como ellos mismos, yo tengo en una escuela, no voy a dar nombre, una escuela me dice, pero escuchame, ¿qué venís a hablar vos si mis padres consumen marihuana todo el tiempo? Si es legal, si viene de la planta, viene de una planta, ¿qué mal me puedo hacer? O sea, tienen cero conciencia de las consecuencias negativas. Y cuando uno da el taller, ¿no? Empiezan a ver las consecuencias y dicen, sí, me pasa esto, me pasa lo otro, es un problema, mirá lo que estoy teniendo, mirá, estoy teniendo ataque de pánico. Con 16, con 15 años, algunos quedan arruinadísimos por los ataques de pánico, por los ataques de ansiedad. Entonces digo, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, síndrome motivacional. En fin. Algunas de las maneras que las personas consumen cannabis son comiéndola, ¿no? Los muffins y demás, ignorándola, la forma vaporizada de esta droga ilícita. El cannabis al menos se consume antes que otras sustancias adictivas como el alcohol o drogas ilícitas, o al simultáneo. Y generalmente es la primera droga ilícita que se produce. Está comprobado eso. Yo lo puse así. ¿Por qué creen que yo puse así? En esta foto. ¿Qué dicen? ¿Por qué creen que esta persona está así? En su mundo. Sí, ¿qué más? Sola. La energía totalmente, ¿no? Como diciendo, aislado. Porque lamentablemente, eso es el camino. Sensación de euforia al principio, el subidón, percepción más intensa de los sentidos de la vista, del oído y del gusto, aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, ojos rojos, sequedad en la boca, disminución de la coordinación, están como robotizados, disminución de la coordinación, dificultad para concentrarse o recordar cosas. Yo me acuerdo, y esto lo pongo siempre, yo me pongo de ejemplo, cuando yo iba a clases, nos íbamos a fumar un cigarrillo de marihuana antes de entrar. Nos íbamos a entrar atrás. ¿Vos te crees que yo me acuerdo de algo de la clase? No me acuerdo de nada. No aprendí nunca. Es una realidad, es una vergüenza lo que estoy diciendo. Pero te produce eso. Que estás en otro mundo. En un mundo paralelo. ¿Viste? De puras risas. Porque aparte nos echaban porque nos matábamos de risa atrás. Eso fue el principio. Después ya no nos matábamos de risa. Ansiedad y pensamientos paranoicos, sin hablar. Porque decía, no, vamos para atrás, que nadie se va a dar cuenta.
¿Cómo no se dan cuenta? Éramos 4 riéndonos todo el tiempo, hablando cosas que no teníamos que hablar. ¿Se entiende? Y no cazamos nada. Olor a ganales en la ropa, yemas en los dedos de color amarillo, antojos intensos de ciertos alimentos, el bajonero, ¿no? Me como un alfajor, me como algo, me como 20 alfajores. Cuando en realidad hay una marca de... Hay una marca de alfajor que se llama Bob Marley que dice, cuando estés en ese bajón, imagínense cómo estará tan internalizado esto, en la sociedad, y tan, digamos, ¿no? Que dice, cuando estás en ese bajón, comete un Bob Marley, ¿no? Antojan el ingreso de comer, bueno, el consumo a largo plazo a menudo se relaciona con lo siguiente: disminución de la agudeza mental, bajo rendimiento en el trabajo de la escuela, tos persistente, infecciones pulmonares frecuentes. Y, bueno, ni que hablar con el síndrome amotivacional, que no estudian ni trabajan. Es tanto el consumo, yo tengo pacientes, y realmente les digo, yo tengo pacientes que consumen todo el día marihuana, pero todo el día. Se fuman 5 o 6 cigarrillos como si nada. Empieza el desayuno. Ve tomar. Nosotros generalmente nos tomamos un vaso de yogur, un vaso de un café con leche, un té con leche. Lo primero que hacen es como el cigarrillo, ¿viste? Se prenden un vaso, quedan ahí y ahí empiezan su vida. Pero después no saben cómo la terminan. Entonces cuando a lo largo del día quedan totalmente como vivos. Y es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso se produce, lamentablemente, empiezan a quitarles motivación de vida. ¿No? Entonces, esos estímulos que estaban ahí, empiezan a, como que empiezan a dejar, no se bañan, empiezan a vivir una vida paralela. Y lamentablemente la vida sigue y ellos no, quedan ahí. Dejan de estudiar, dejan de trabajar, se empiezan a dormir. Empieza que la persona empieza a, digamos, a desvalentarse. Y lo más triste de todo esto, que hay muchas personas, muchos pacientes y además un montón de personas que piensan que la marihuana no hace nada. Que piensan que la marihuana, te dicen, pero si yo fumo marihuana, no tomo ni cocaína, no fumo pasta base. Entonces como que eso lamentablemente es como algo natural, no, nada que ver. Y cuando vienen a la consulta, porque dicen que yo ya no voy más, como pajarito, ¿no? Que está la última dosis ahí, te dicen, yo pensé que la marihuana no me hacía nada y me da todo el Yo siempre digo, siempre pongo el ejemplo de la cucaracha. Empiezan como el ánimo de la fiesta, como halcones, entran como halcones, terminan, empiezan después, empiezan a tener como, siempre digo, como payasos, los ánimos de la fiesta, y después terminan como cucaracha, como rato. Totalmente aislados, totalmente que nadie los quiere, porque ¿quién quiere tener a una persona que es borracha o una persona que está mal? Que nadie quiere eso. Pero antes eran halcones y terminamos siendo cucarachas. Barbitúricos benzodiazepinas. Bueno, en nuestro país el consumo de benzodiazepinas es escandaloso. Se pelean los laboratorios para venir acá en Uruguay, ¿ustedes sabían? Por todo, ¿no? Los barbitúricos y las benzodiazepinas y los hipnóticos son depresores del sistema nervioso central que se venden con receta médica. A menudo estos medicamentos se usan o mal empleados para obtener una sensación de relajación o por el deseo de desconectarse y liberarse de pensamientos o sentimientos relacionados con el estrés. Barbitúricos, un ejemplo, es el fenobarbital, benzodiazepinas. Bueno, miren ese ejemplo. ¿Quién toma benzodiazepinas acá? Bien. Bueno, diazepam, Valium, ¿no? Abrazolam, clonazepam, todos los PAM. En Uruguay somos los mayores consumidores de benzodiazepinas. El uruguayo de por sí, cuando dice va al psiquiatra, ¿qué te mandan? Clonazepam, no, tomate un cuartito de clonazepam para que te vaya bien. Es terrible. Es una o sea, permanentemente se medicaliza a la población. ¿Pero por qué? No solamente por el consumo,
sino también porque la sociedad, como hablamos en un principio, está también en un camino enfermo, depresiva, fóbica, totalmente obsesiva, ¿no? Entonces digo, entramos en un problema. Hipnóticos, algunos ejemplos incluyen medicamentos para dormir de venta como receta médica como Solpien, Somit, ¿no? Este es Aliplan. Yo hago un recuento de esto porque es muy importante para que... Sí. ¿Cómo andamos ahora? Quedarán unos 30 minutos, 40. Reventando, por eso te digo, sí. Está. Bueno, síntomas más comunes, yo voy a empezar a... síntomas más comunes, bueno, son dolencia, habla arrastrada, falta de coordinación, cambio de ánimo, problemas para concentrarse, problemas de memoria, movimientos involuntarios, falta de inhibición, caídas, accidentes y mareos. Después tenemos la metanfetaminas, cocaína, entre otros, ¿no? Los estimulantes, ¿no? Que bueno, hasta base, ¿no? Que, bueno, justamente supuestamente para mejorar el desempeño de la escuela, el trabajo, bajar de peso, controlar. Hay muchas personas que lamentablemente, yo tengo muchos taxistas que trabajan 12 horas y me dicen, Martín, consumo cocaína para trabajar más. Los síntomas, bueno, sensación de excitación agradable, estar más alerta, mayor energía, ¿no? Acá me puse, cambio de conducta, habla rápida, pupilas dilatadas, confusión de ideas delirantes, irritabilidad, cambios en la frecuencia de la temperatura corporal y poca capacidad de juicio, entre otras. Vamos a seguir. Esto se consume muchísimo en Uruguay, que es la droga sintética. Y eso se consume en fiestas electrónicas y demás. Eso está muy en la orden del día. La droga sintética, conocida como la droga de Plu, se consume en discotecas también con ciertas fiestas. Algunos ejemplos son la metanfetamina, MDMA, que eso, ¿no? Como dice acá, lamentablemente están encubiertas, ¿no? Porque te ponen como de Superman en el cuerpo para que la gente diga, ay, mirá, esto como que llama más la atención, vende más, es un marketing. Debido al ácido gamma hidroxi, bueno, dice, causa sedación, relajación muscular, confusión y pérdida de memoria. Consumo de estas sustancias se asocia con posibles conductas sexuales indebidas o agresiones sexuales. Síntomas que producen, bueno, alucinaciones, paranoia, pupilas más grandes, neuromales, escalofríos, movimientos involuntarios. En las discotecas lamentablemente hacen que corten el agua y eso, ¿no? Porque les da mucha sed y pierden mucha agua. Para generar más dinero dentro de las fiestas, les cortan el agua, no tienen agua en los baños y empiezan a consumir agua lo que viene eso. Yo tuve un paciente que llegó a pagar 400 pesos en una botellita de medio litro. Alcohol, bueno, hablar, el trastorno de consumo de alcohol es un patrón de consumo de alcohol que consiste en tener problemas para controlar lo que bebes, estar preocupado por el alcohol o continuar consumiendo aún cuando te causa problemas. El trastorno también implica la necesidad de tener que beber más para lograr el mismo efecto. Lo que haremos en la abstinencia de tolerancia. El trastorno, mirá, tal cual, el trastorno asociado al consumo de alcohol puede ser leve, moderado o grave, según la cantidad de síntomas que se manifiestan. Ser incapaz de limitar la cantidad de alcohol que bebes, esos son los síntomas que produce, tener la intención de reducir la cantidad que bebes o haberlo intentado sin éxito, dedicar mucho más tiempo a beber que conseguir alcohol o recuperarse del consumo de alcohol, sentir a todos los intensos, eso cuando ya está instalado, ¿no? Cuando la persona deja de tener su vida habitual por esto, ¿no? Que empieza a tener conductas repetitivas y que lamentablemente hacen que la persona pase por esto, ¿no? Bueno, consumir alcohol en situaciones poco seguras como el manejar o nadar, por ejemplo, tengo muchos pacientes que viven en la zona de las Piedras, La Paz, se han metido en canteras a nadar, porque están alcoholizados y se piensa que tal, y más de uno, bueno, en playa ni hablar. Tener síntomas de abstinencia, náuseas, sudoración, temblores, cuando no bebes, o bien beber para evitar estos síntomas. Bueno, tabaco, la adicción a la nicotina se produce cuando se necesita la nicotina y no se puede dejar de usarla. La nicotina es la sustancia química del tabaco que hace difícil dejar de fumar. Para que tengan una idea, la nicotina tiene el mismo poder que la heroína.
igual, tan fuerte, que aparte, otro punto importante, ¿no? Que volviendo a lo mismo, ¿no? Al síndrome de tolerancia, necesitamos más nicotina para generar... Opa, eso se me rayó ahí, ¿no? Cuanto más fumás, más nicotina necesitas para sentirte bien. Cuando tratás de detenerte, experimentas cambios mentales y físicos desagradables. Estos son los síntomas de abstinencia de la nicotina. Bueno, lo que produce no puede dejar de fumar, hecho más intentos serios, pero infructuosos, tiene síntomas de abstinencia cuando podés dejar de fumar. Tus intentos para detenerte han causado síntomas físicos relacionados con el estado de ánimo, como fuertes antojos de ansiedad, irritabilidad, agitación, dificultad para concentrarse, etc. Siguen fumando a pesar de los problemas de salud, eso pasa mucho. El paciente cuando viene, ¿no?, a la consulta a decir, Martín, fumo 40 cigarrillos por día, yo sé que me hace mal, pero no lo puedo dejar. O viene con EPOC, que es lo que produce también dentro de las enfermedades, y me dice, mirá, yo tengo un paciente que viene con el balón de oxígeno y el loco sigue fumando. No tengan el poder en abandonar actividades sociales, puede dejar de ir a restaurantes libre de humo o dejar de socializar. Yo tengo muchos pacientes que se retraen también, quedan en sus casas. ¿Por qué? Porque no, por el aliento, porque mismo tienen los dientes ya están desgastados, en fin, van perdiendo también digamos, capacidades que lamentablemente dejan de socializar. Abstinencia. Hablamos de abstinencia. Aquí esto es cuando ya la enfermedad ya está instaurada, ¿no? Empieza a tener, digamos, síntomas de abstinencia. Se trata de un estado desadaptativo displacentero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a consumir, ¿qué buscamos? Buscamos el placer. Ni más ni menos. ¿Para qué? Para evitar un montón de emociones y demás, como decía allá, lo no dicho. Pero básicamente se consume para buscar permanentemente el placer. Si no, ¿para qué se consume? ¿Explicó? Bueno, se trata de un estado desadaptativo displacentero que tiene concomitantes cognitivos, síntomas cognitivos y psicológicos fisiológicos u orgánicos. ¿Qué sucede? Disminuye la concentración de la sangre de la sustancia en un sujeto que ha mantenido un consumo prolongado y grandes cantidades. Después de la aparición de los síntomas de abstinencia, el sujeto repite el consumo de la sustancia para paliar esto y así sucesivamente. Vamos a hacer otra porque si no, tiempo breve. Y acá puse a King Kong. Y ahí empezamos a ver cómo esto lamentablemente hace mella en el organismo y empieza justamente a decir, a despersonalizarse. A decir, bueno, ahora tengo yo la camiseta y yo voy a hacer contigo lo que quiero. Listo. Yo siempre digo y pongo un ejemplo bien claro. Nosotros vemos el lado de la luna, ¿no? Y el otro lado nadie lo vio. Y es ahí cuando yo digo que la adicción es parte de nosotros, pero nadie lo ve, solamente lo ve cuando está como el pajarito enloquecido, empieza a salir, ¿no? Y ese King Kong empieza a decir, bueno, dame droga, dame lo que yo quiero. El cerebro empieza ya a decirte, necesito, a través, obviamente, del mecanismo de recompensa, de dopamina, endorfina, en fin, eso después lo podemos profundizar más. King Kong, porque la persona cuando empieza a decir, yo quiero consumo, se transforma. No importa si tenés hijos, no importa si trabajás, no importa si estudiás, si tenés $1 millón en el banco o si no tenés un peso. Lamentablemente, las ganas de consumir son para todos iguales. Más allá de la sustancia. Es increíble esto. Yo tengo pacientes que me dicen, mis hijos me estaban pidiendo por favor que no vaya a consumir en la boca, de rodillas, y yo agarré y dije, ¿saben qué? Me da igual, me doy vuelta y me voy. Es tan grave como eso. Y tengo familias que me han robado televisores, garrafas, etc. Todo por el consumo. Por eso se transforma la cara, se transforma. Cuando hablamos de un patrón de consumo compulsivo característico de la dependencia de sustancia, hablamos de que el sujeto toma la sustancia en cantidades mayores que las pretendidas, o durante un periodo de tiempo mayor que se había preferido. Hay sustancias como la cocaína que por sus propios efectos inducen un patrón de consumo compulsivo en cada sesión. Claro, la compulsión es lo que mantiene. Quiero. Hay una canción del Sumo, que es un grupo argentino, que dice, no sé lo que quiero, pero lo quiero yo. No sé si se acuerdan de ese grupo.
El término comúnmente utilizado es la dependencia psicológica. Cuando se usa esta expresión se hace referencia al estado emocional y deseo de consumo de una sustancia. Bien por sus efectos positivos, bien para evitar los efectos displacenteros, justamente. Porque esto hace que el deseo irrefrenable, que vamos a ver aquí, el craving, es lo que dice, bueno, yo quiero esto. ¿Por qué? Porque empieza a tener el paciente displacer. ¿Y cómo hace para eliminar ese displacer? A través del consumo. Craving, es lo que vamos a empezar. Cuando una persona se siente una fuerte necesidad o urgencia de consumir una droga, decimos que tiene craving. Si el consumo no produce el adicto, sufrirá muy intensamente tanto a nivel físico como mental. Esta sensación, que puede tener una intensidad e importancia variable, se produce normalmente cuando hay trastornos adictivos, cuando ya está en la enfermedad instaurada. La gravedad del craving es que puede hacer que la persona recaiga en su adicción por culpa de este intenso deseo por consumir de nuevo una droga y que ya había tomado anteriormente. Aún después de periodos largos de abstinencia, incluso mientras está en fase de tratamiento, que pueden darse recaídas a causa del craving. Es increíble esto, es tan fuerte, porque ¿qué pasa? Ahí está el concepto de enfermedad. Para nosotros, ¿no?, que tenemos ese concepto, pensamos que cuando la persona está en proceso de recuperación, ¿no?, está abstinente, pero ¿qué pasa? Está cuidada y tiene mecanismos, herramientas que lo que hace justamente es prevenir esto cuando se presenta. Yo, para que tengan una idea, hace 3 años, ¿no?, me vino, me dijo, ¿cómo pasé tantos años de mi vida sin consumo y tengo ganas de consumir? ¿Por qué? Por un estado emocional que estaba en ese momento. Yo decía, bueno, yo estoy acá tranquilo, me vino un pensamiento y ahí se me disparó. Después de no sé cuántos años sin consumo. Y cuando hablamos de que la adicción es una enfermedad para el resto de nuestra vida. Y podemos estar en recuperación o podemos estar consumiendo. Es como el diabético. Yo tengo pacientes que me dicen, Martín, a mí me encantaría comerme 5 bizcochos, 10 bizcochos o 4 margaritas de dulce de leche. ¿Lo podés consumir? Si sos diabético. No. La idea es que no. Bueno, justamente, una persona, esto es así, es una enfermedad. Y por eso lo tenemos así catalogado como tal. Quiero decirte algo. A ver. Pienso que no es solamente 2 formas de estar. Una también es estar limpio. Sí, claro, en recuperación puedo estar. No, recuperación o limpio. Sí, yo digo que cuando estamos. Que cuando estás limpio, o cuando está limpia la persona, sí, no necesariamente está en recuperación. Claro, porque tú lo llamas recuperación en el momento que capaz que está internado o está en un tratamiento. Y yo pienso que como es una enfermedad para toda la vida, el tratamiento tiene que ser a conciencia toda la vida. Sin duda. Sin duda, estamos bien igual. Sí, comparto. Está bien, ¿eh? Sí. Pensás que te es para toda la vida, ¿no? ¿Qué? Que pensás que también es para toda la vida. Y sí. Así como dijiste tú, que no sé cuántos años después se te despertó, entonces hay que estar preparado, no es ya estoy limpia, no es ya estoy limpia. Hay que seguirlo trabajando. Como bien dijiste, es el diabético. El diabético es diabético toda la vida. Podrá readaptarse a su sistema de alimentación, de vida, de conductas, permanentemente para poder. Está perfecto. Comparto. Bien. Poco tiempo después de empezar la fase de abstinencia, es cuando aparece este deseo intenso por consumir de nuevo. Así como el síndrome de abstinencia tiene una duración más limitada en tiempo, el craving puede permanecer durante un periodo más largo. Otra diferencia lo vemos, por ejemplo, cuando que está en urgencia puede volver a consumir y cambiante durante el día, siendo más intensa a primeras horas de la tarde. Mientras que el síndrome de abstinencia se presenta normalmente entre un día o 2 después de la última dosis. Termina al cabo de 3 o 4 semanas. Por eso es tan importante cuando uno se interna, ¿no?, que a veces me dicen, no, pero yo estoy internado un mes. ¿Qué vas a hacer en un mes cuando vos tenés un consumo problemático, cuando ya la enfermedad está instaurada, durante 10, 5 o 4 años, no importa? Pero cuando ya terminaste con todo, porque no te quedó, yo siempre digo, probando, te terminaste de resolver,
Ya está, ya hiciste lo que hiciste. Entonces digo, esto es fundamental. Por otro lado, el craving puede aparecer a causa de distintos factores como estados emocionales, estímulos relacionados con la droga o la abstinencia. En cambio, el síndrome de abstinencia es provocado únicamente por la propia abstinencia. Por eso es tan importante el chaleco farmacológico, ¿no? Quetiapina, respiratosa, eso después lo podemos ver en otra ocasión. Craving de nuestro modelo. Bueno. En la primera línea se puede mencionar que hay dos grandes teorías tradicionales explicativas. La primera comprende el craving desde el condicionamiento clásico y la segunda desde el mecanismo cognitivo. En la segunda línea se propone un modelo cognitivo que explicaría la relación entre el craving y la búsqueda de sustancias. Según este modelo, el craving es controlado por procesos mentales automatizados, mientras que el consumo mismo no. Esto debido a que no está en toda recaída había craving realmente, o no toda craving conlleva una recaída. Dicho proceso podía estar siendo mediado por la disponibilidad de la sustancia que desea. Autores como Beck, bueno, entre otros, proponen la existencia de distintos tipos de craving. Craving es una respuesta a los síntomas de abstinencia. Las personas con una tasa de frecuencia alta de consumo suelen experimentar una disminución del grado de satisfacción que encuentran en el uso de la sustancia, pero con un incremento de la sensación de malestar interno cuando dejan de consumirlo. En estos casos, el craving toma la forma de necesidad de sentirse bien de nuevo, por eso es tan repetitivo y por eso la persona busca. Entonces, negativo, alivio de síntomas de abstinencia. Respuesta a la falta de placer implica los intentos de los pacientes por mejorar sus estados de ánimo de la forma rápida e intensa posible. Por eso cuando recaen, ¿cómo recaen? No recaen con 1 gramo, recaen con 5, con 6. No te recaen con 2 cigarrillos de pasta base. Como ellos dicen, me recaigo para buena, me recaigo para matarme, para decir, hasta acá, no puedo más y quiero más. Respuesta de la dice, implica los intentos de los pacientes para mejorar su estado de ánimo de la forma más rápida e intensa posible. Se trata de una forma de automedicación para aquellos momentos en que el individuo se encuentra aburrido, decaído o no tiene habilidades para afrontar distintas actividades. Búsqueda de un refuerzo positivo. Respuesta condicionada a las señales asociadas en la sustancia. Los pacientes que han abusado de sustancia han aprendido a asociar algunos estímulos que en principio serían considerados neutros con la intensa compensación pedida del consumo. Estos estímulos son capaces de inducir al craving de forma automática. Por ejemplo, y pongo un ejemplo bien claro, una esquina. Una esquina. Me dice, Martín, yo no puedo pasar por la plaza porque automáticamente me viene el pensamiento de consumo. Martín, yo no puedo ir a bolichear a tal lugar porque me viene el pensamiento de consumo. Martín, yo no puedo ir con amigos, con tales amigos, ¿por qué? Porque me despiertan todo pensamiento de consumo. Porque justamente está relacionado. Lo que antes no estaba, capaz que ustedes pasan por la misma esquina que yo pasaba, que yo consumía, y para ustedes no es nada. Pero para mí, mucho. Sí, ¿estoy así? No, pero adelantaste el flash. ¿Sí? Sí. Primeramente, en la exposición de las técnicas se debería aplicar bien, herramientas, y yo puse acá boxina, ¿no? Y King Kong. Está bueno, ¿no? Porque es verdad, se matan, porque se empieza a decir, yo quiero consumir, y yo tengo que tener herramientas de prevención, porque si yo no tengo herramientas prevencionistas, automáticamente caigo en el mismo. Entonces, primeramente la exposición de las técnicas se debería aplicar, esto para nosotros terapeutas es una buena explicación, la cantidad de sesiones individuales que se emplean para cada técnica, queda a consideración de los factores individuales del caso y que si tenga cada paciente con su terapeuta en sesión individual. ¿Qué pasa con esto? Cada paciente, cuando me dicen sí, la adicción tiene varias características similares, pero cada paciente es un mundo. Cada paciente tiene su traje a medida. Muchas gracias, mi amigo. Entonces, ¿qué pasa? Cada paciente, si estamos hablando de que cada paciente tiene su traje a medida,
las técnicas que vamos a ver hoy no son las mismas para todos. Ni cada uno, o sea, entonces, ¿qué pasa? La persona, tenemos que nosotros conocer en profundidad el paciente. Cuando tenemos el paciente enfrente, cuando yo tengo una persona, imagínense, que viene destruida, que viene mal, que viene desahuciada, que ya no le queda nada, que me dice, vos, Tincho, mirá, muy amor, cuando me dice, mirá, Martín, yo ya no puedo más, me entrego. No me sirvió esto, no me sirvió esto, no me sirvió esto, no me sirvió esto. Ya mi familia no me quiere, mis amigos me encerraron la puerta, ya mi vida ya no tiene propósito. Martín, te digo la verdad, ya no doy más. ¿Qué hago? Entonces imagínense, si habrá que conocer al paciente, si habrá que empatizar, si habrá que tener escucha activa y tener los oídos bien puestos para mirarlo de frente y decir, bueno, ¿qué tipo de persona soy? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué seguir lo que tienes que hacer? Por eso es muy importante el conocimiento en profundidad del paciente. Y les puedo asegurar que no son ni 2, ni 3, ni 4 sesiones. Y mucho más. Y empezamos a ver las técnicas, las herramientas, ¿para qué? Para contrarrestarla, para que venga la boxina y empiece a atacar al King Kong. Entonces, vemos la técnica de control y programación de actividades. Yo esto lo puse, te digo la verdad, estoy como supervisada acá la señora, que para mí es un placer. Pero lo puse en un idioma mucho más, no lo puse en un idioma técnico, para que la gente también que está de otro lado lo pueda entender, porque hay muchos que están en esto, como ellos que vinieron también, y entre otros, que no son psicólogos, y bueno, es un idioma concreto, digamos, que se pueda entender, comprender. Técnica de control y de programación de actividades. Es una técnica que tiene como objetivo modificar los hábitos del usuario en función de sus actividades, que por lo general giran en torno al uso de drogas. Lo que se pretende es que la persona pueda organizar actividades que le permitan llenar estos espacios que tienen tiempo libre, por lo cual es importante que las actividades previas a la ciencia, ¿no?, a esas ganas, relevantes al uso de drogas, sean sustituidas por nuevas actividades positivas para el paciente. Esto ni más ni menos es manos y mentes ocupadas. ¿Viste cuando te dicen, vos tenés que tener manos y mentes ocupadas, tenés que tener tu vida con actividades? ¿Por qué? Porque si dejamos a entrar al ocio, ¿no?, ahí la cabecita empieza, ¿no?, la sirenita, porque yo siempre digo que el consumo es como la sirenita, como la sirena, como sirena, ¿no? La sirena, mirá, te seducen, ¿viste? Aparecen, pero después cuando bajas al agua, suelta el piso. ¿Cómo se realiza la técnica de control y programación de actividades? Bueno, justamente, para poner en práctica esta técnica es necesario instruir a la persona que inicialmente elabora un registro de conductas relacionadas con el consumo. Luego se buscará establecer las actividades que fueron o que son de disfrute para el usuario, de modo que pueda programar sus actividades lo cual establecerá fuentes de refuerzo no relacionadas con las sustancias psicoactivas. Justamente, cuando la persona dice, mirá, yo qué sé, Martín, yo voy a jugar al fútbol, a la cancha, y después tengo los tamborines. Y la gente, ¿no? Toca tamborín, ¿no? Después un partidito, nos juntamos todos a tocar el tamborín, ¿no? Y después, bueno, los tamborines, ahí hacemos cualquier cosa. Entonces yo agarro y le digo, bueno, dejá de hacer eso. Agarrá, jugá al fútbol y después te venís. O te vas, agarrás, te compras una Coca-Cola, te compras otra cosa, haces otra actividad, algo que te saque de eso. ¿Sí? ¿Voy bien? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Técnicas de distracción. También conocida como focalización atencional. Como su nombre lo indica, su objetivo es distraer pensamientos y sentimientos relacionados con el craving. Es decir, el paciente debe cambiar su enfoque intencional de interno, externo, para disminuir ¿qué? El deseo. El craving, ¿no?, es el deseo desenfrenado de consumir. Pero si nosotros tenemos un pensamiento con esta técnica, automáticamente creamos un pensamiento sustitutivo, dejamos de pensar en eso. Yo siempre digo, ¿no?, que cuando la persona tiene ganas, una técnica es ponerte hielo.
estás en tu casa, yo siempre digo, ustedes tengan hielo, jugo de naranja, agarrás, ¿viste? Te pones hielo, empezás a poner de hielo en las muñecas, en la frente o en la nuca, en otro lado, no decir si hay muchas ganas de consumir, que está, que hay muchas que sería hombre y mujer, acá hay tres. Y también es una buena técnica. ¿Saben los baños que me tengo que dar yo a las 3 de la mañana en julio para no dormir con agua fría? Un montón. Un montón. Que mi madre estaba enfrente y decía, ¿cómo te sentís? Respiración enfermática, ¿no? Y adentro, al agua. Fría, 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 fría. Desnudito, punto. Bueno, es una técnica. La distracción consiste en indicarle al paciente luego de conocer las actividades de distracción relevantes y de agrado, centrar la atención en los elementos del ambiente verbalizado, siendo lo más detallista posible. Por ejemplo, también algo más positivo, no solamente tiene que ser variar. Bueno, yo qué sé, por ejemplo, ir a comer a McDonald's. Por ejemplo. Ir a tomar un helado. Por ejemplo. ¿No? Cosas que, yo qué sé, hablar con amigos, por ejemplo. Hasta los mando a veces a jugar al play, a algún juego. Y te distrae la mente también, sin duda. Dice, por ejemplo, acá pongo un ejemplo. Bueno, el restaurante hay 10 mesas con manteles blancos, que empieza a pensar, detallista. Bueno, ¿qué hay acá? Mira, hay una señora con tapado marrón. Acá hay 2 personas que tienen lentes. Empieza a distraer la mente con otras cosas. Cuando la persona empieza a distraer, esto se hace. Por ejemplo, alejarse de un bar, esquina, lugar de consumo, puede ir a visitar a un amigo, dar un paseo, hablar sobre algún tema iniciando una conversación con un amigo familiar, lo que hablaba, ¿no? Citar un poema, cantar, escribir, por ejemplo, ¿no? Está pasando esto, realizar actividades domésticas, ejercicio, por ejemplo, salir a correr, realizar determinado número de sentadillas, por ejemplo, ¿no? Si tiene que hacer. Usar juegos de mesa, rompecabezas, eso es muy bueno. Usar juegos de mesa, rompecabezas. Eso es impresionante. El sudoku. ¿No? Asimismo, es importante evaluar la necesidad de combinar una estrategia de distracción con un ejercicio de relajación para reducir justamente la ansiedad. ¿No? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien aquí. ¿Cómo se aplica la técnica de distracción? Pasa que tanto, ¿viste? Que está bueno. ¿Cómo se aplica la técnica de distracción? La actividad distractora puede ser cualquier cosa que observe al paciente y no lo hagan a volver a pensar en lo que se preocupa. Lo mejor es siempre buscar algo que le guste. Algunas ideas para distraer el pensamiento son, por ejemplo, concentrarse en el ambiente, como hablamos, contar objetos, baldosas, el piso, tal cual. Observar con mucha atención y detallado todas sus partes, también el paisaje, por ejemplo. Concentrarse en una conversación, oír la radio o ver televisión, juegos arcade también. Ejercicios mentales, hacer operaciones matemáticas, contar, esto es muy bueno. Esto es muy bueno, porque no lo hace casi nadie. Esto de contar hasta 100 y demás, como hacían nuestros abuelos para dormirse, ¿no? Contar ovejitas, bueno, esto es lo mismo. No lo puedo creer, tiene muy buenos resultados. ¿Le dan alguna actividad o viaje o receta de cocina? Las recetas de cocina, ¿qué pasa? Hay características propias de la distro que después lo podemos dar, ¿no? Que son características de la personalidad, que la distro es muy creativo. Es extremadamente inteligente y creativo. Aunque no lo puedan creer, es así. Es extremadamente inteligente y creativo. Porque si hacen todo lo posible para conseguir el consumo, ¿no? Tienen lo bueno y lo malo. Entonces, cuando tú le decís, che, ¿tenés ganas de consumir? Vamos a hacer tortas fritas. Ah, me estás tomando el pelo. Dale, cazá 1 kilo de harina, a ver, dale, vamos. Es increíble, pero sacan de la cosa. Cuando me llaman por teléfono y me dicen, ¿tengo ganas de consumir? Bueno, ¿qué tenés? ¿Harina? Claro, ¿qué tenés? ¿Harina? ¿Qué tenés? ¿Grasa? Dale. No, pero dale, haz esto. Es increíble y da muy buenos resultados. Dar una actividad, viaje, acordarse de un recuerdo agradable, cantar una canción, recitar un poema,
Usar la imaginación. Imaginarse un lugar o situación agradable en la playa, ejercicio de relajación. Realizar una actividad absorbente, leer, dar un paseo, hablar con alguien, hacer un trabajo que te guste, practicar alguna técnica de relajación, cocinar, ¿no? Detención de pensamientos, otra herramienta. La técnica de detención de pensamientos, el objetivo de esta técnica cognitiva es reducir el estrés y la ansiedad, lo que está sometido al paciente. Por tal motivo se aconseja la utilización ante todo un síndrome que implique la moderación de pensamientos desagradables, inadecuados y persistentes, ¿no? ¿Cómo aplicar el método de detención de pensamiento? El procedimiento de esta técnica consiste en primer paso, que supone la identificación de los pensamientos negativos y estresantes. Lo podés presentar todo en una hoja. Varios autores recomiendan la aplicación de un cuestionario de pensamientos estresantes de gran utilidad cuando el paciente tiene problemas para reconocer sus ideas irracionales. ¿Bien? Bueno, el segundo paso, común a todas las modalidades de la técnica, el entrenamiento de detección de pensamiento, propiamente dicho. Para ello señalan diversos métodos, tales como gritar la palabra stop, ¿no? Imaginar esta misma palabra en nuestra mente o ponerse un despertador para recordar que debemos seguir ese pensamiento. Yo utilizo el stop. Por ejemplo, tengo un pensamiento, ¿no?, que es destructivo. Tengo un pensamiento negativo. Por ejemplo, che, ¿sabes qué? Me peleé con mi novia. Me peleé con mi novia y el por qué, porque dice que yo hablo mal. Y mirá, ya yo estoy haciendo mal las cosas, estoy haciendo mal, no valgo nada. Otra vez de vuelta, ¿no? Ya tengo defecto de carácter, ya, y ahí empezamos, ¿no? Porque siempre, la recaída siempre empieza con un pensamiento. Siempre. La recaída siempre antesale un pensamiento. Mentira que vamos a hablar. No, hay un pensamiento, una estrategia detrás para consumir. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es esto. Pará, Martín, deja de pensar así. Yo valgo. Yo sé cómo estoy hablando frente a mi novia. Yo sé que no hago todo mal. Yo sé que algunas cosas me equivoco, pero hay otras cosas que las estoy haciendo bien. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, trato de agarrar y decirme, bueno, pará, loco, dejá de pensar tan negativo. Viste que hay muchas personas que te dicen, hago todo mal, estoy mal, por eso consumo, porque no, pará, loco. No es todo tan mal ni todo tan mal. ¿Cómo aplicar el método de detención? Bueno, el procedimiento de esta técnica consiste en primer paso, que supone la identificación, bueno, esto lo leí. El segundo paso, bueno, el procedimiento propiamente dicho. Voy para ahí, porque... A continuación se darán más detalles cómo aplicar el método de detención de pensamiento. Se procede a discutir con el paciente los pensamientos relacionados, justamente, con el que hay bien que son necesarios eliminar. Después el terapeuta pedirá al paciente que cierre los ojos e inicie la verbalización con una secuencia de pensamientos negativos asociados al creencia. Como por ejemplo, me siento horrible, como yo decía, ¿no? Me voy a morir si no utilizo la droga. Mientras el paciente procede, el terapeuta interrumpe diciendo, alto, stop. Empezás ahí. Después de esto, el terapeuta hace ver al paciente cómo se detuvieron aquellos pensamientos. Bueno, pidiendo que repita el ejercicio varias veces. Estos ejercicios se repiten con el propósito de que el paciente aprenda a detener estos pensamientos negativos, gritando alto por sí mismo. Cuando estos pensamientos se les presenten de nuevo, y bueno, y obviamente tenga la herramienta de decir, bueno, como yo me estoy conociendo, como yo tengo un autoconocimiento, sé mis pensamientos negativos, destructivos, cuando yo creo en mí. Autoinstrucciones y autoafirmaciones. Otra vez. Esta es una técnica de tipo cognitiva diseñada, bueno, consiste en modificar el diálogo de la persona para facilitar el afrontamiento de una determinada tarea, situación o acontecimiento. Se utiliza generalmente acompañado de otros procedimientos de modificación de la conducta. Esta técnica debe enseñar con un entrenamiento al paciente. El entrenamiento es autoinstructivo. Se ha utilizado como una técnica de modificación conductual, pues con ella se entrena a los individuos para que genere sugerencias, comentarios específicos que guíen su propia conducta de modo parecido a ser instruidos por alguien más. ¿Cómo se aplica? Antes de iniciar cualquier entrenamiento de instrucción, se pide al paciente que autoobserve y registre el diálogo interno que mantiene mientras realiza una determinada tarea, conducta o se enfrenta a una situación. Esto es muy importante para la resolución de los problemas. Es fundamental. ¿Cuántos nosotros hemos tenido problemas
y no sabemos cómo proceder. Bueno, esta técnica es muy buena, no solamente para el adicto. Es necesario, por tanto, enseñar a la persona a analizar las distintas secuencias de acciones que llevan a una conducta meta determinada. ¿Y qué tipo de autovalorización o autoinstrucción pueden ser la más adecuada en cada una de las secuencias? Vamos, es re sensible. Habilidades sociales. Bueno, el estudio científico y teórico de las habilidades sociales inicia alrededor, bueno, esto es una historia, son diferentes los hombres que han utilizado para referirse a las habilidades sociales, pero más con eso son comportamiento asertivo, que es la asertividad fundamental, efectividad social, coaching, habilidades empáticas, habilidades emocionales, habilidades sociales, entrenamiento asertivo, ahí me quedo ahí, competencia social, entre otros. La habilidad es un término que se utiliza para referirse a las capacidades específicas que requiere una persona para poder ser ejecutada de forma competente. Son capacidades, son capacidades que se necesitan para poder realizar una tarea determinada y pueden ser innatas o aprendidas. Conocer las habilidades específicas que se componen de una tarea permite conocer si el sujeto posee esas habilidades específicas que requieren una tarea o cuáles posee, y entrenarlo para ser competente en este tipo de conductas sociales, especialmente en aquellas conductas que se consideran básicas para desenvolverse en la sociedad. La conducta socialmente habilidosa, según Caballo, es un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos u opiniones. Esto es muy importante. O derechos de ese individuo en modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás. Realmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza las probabilidades de futuros problemas. Por eso, las habilidades sociales podrían dividirse o agruparse en 4 clases. Habilidades sociales: escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse en otras personas, hacer un cumplido. Grupo 2, habilidades sociales avanzadas: pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás. Grupo 3, habilidades relacionadas con los sentimientos. Esto es muy importante. Cuando el adicto empieza un proceso de recuperación, empieza a tener esto a flor de piel, empieza a conocerse. Y esto es fundamental para que la persona empiece a emplear de otra manera la vida y cómo se maneja ante los problemas. Y cómo se expresa. Cuando una persona consuma, eso no existe. Dicen, habilidades relacionadas con los sentimientos: conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado del otro, expresar afecto, resolver el miedo y autorrecompensarse. Fundamental para que la persona empiece a tomar un camino distinto. Habilidades alternativas a la agresión. El adicto, lamentablemente, cuando está en consumo, es totalmente agresivo. No es empático. No le importa nada. Lo que pasa, cuando empieza a conocerse, lidiar y empezar en este camino, mira, pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, emplear el autocontrol, defender los propios derechos, sin agredir a otros, ser asertivo, responder a las bromas de una manera bien, evitar problemas con los demás y no entrar en pelea. Muchos pacientes me dicen: Martín, ¿tú sabes que dejé el consumo? Vale, soy más bueno que antes. No es ser más bueno que antes. Lo que pasa es que vos sos bueno. El tema es que vos, lamentablemente, tu cabeza estaba totalmente intoxicada y te hacía tener comportamientos que no estaban buenos y pensamientos que no estaban buenos. Sigo. ¿Vamos bien hasta ahí? Si me veo rapidito, pues. Toma de decisiones. Otra herramienta. Decidir significa elegir entre 2 o más alternativas. Cuando uno, la vida siempre es una eterna una toma de decisiones. Si nosotros tomamos malas decisiones, ¿no? Lamentablemente nos puede hacer mal. Hoy mal, pero también en el futuro. ¿Cuántas personas vienen y me dicen: Martín, qué mal las decisiones que tomé, horrible? Lamentablemente estoy
estoy pagando lo que la mala decisión que tomé. Dice, existe conflicto, dice, en el momento de tomar decisiones a veces suceden ciertas cosas. Existe conflicto entre lo que debo hacer, lo que quiero y lo que me conviene. Hacemos las cosas sin reflexionar, ignorancia con respecto a las consecuencias de nuestras decisiones. Y saber decir no. ¿Saben lo que es la importancia de un adicto, de un paciente adicto, decir no? La mayoría dicen todo sí, complacientes. Pero decir no, es una palabra, es muy, muy fuerte. Las costumbres y hábitos, la falta de tiempo, de lugar para pensar, no tener con gente del hogar, influyen en los estados de ánimo, maldiciones, la presión social, la autonomía, la autoestima y ser pasado. Paso para tomar decisiones. Indica que la toma de decisiones óptimas requiere de procesos de razonamiento reflexivo, porque nosotros cuando empezamos a desintoxicar, empezamos a tener raciocinio, claridad mental. Es decir, elegir opciones constantes de máximo valor en el contexto de sus restricciones. Estas opciones se toman siguiendo un modelo reflexivo, racional de decisiones que deseas, bueno, depende de la etapa, ahí me comí. Definir el problema, que es fundamental, identificar los criterios de decisión, dar importancia a los criterios, evaluar las alternativas y elegir la mejor alternativa, la mejor solución. ¿Cómo resolver un problema? Bueno, y esto... bueno, ¿quedó claro? Yo venía tan rápido, ¿viste? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? En el chat. A ver cómo están ahí. No veo nada. Creo que alcanzo a leer, capaz que sé que estamos. Yo sé, No, igual muchas gracias, muy buena, muchas felicitaciones, Fernando. Por ahora no hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Quedó claro? ¿Vieron que tomé, no? Digamos, un relato, digamos, concreto, ¿no? Que se pueda comprender, digamos. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Para mí fue un enorme gusto. Me apuré así, pero... No, viste bien. Y acá, ¿viste? Acá está la bibliografía por los dudas. Lo que les vamos a pedir es si pueden llenar el formulario que les dejamos para evaluar la actividad, cómo se sintieron. Y los invitamos a los que se quieran quedar, que tenemos algo para compartir entre todos. ¿Sí? Bueno, ya les comento también la próxima actividad científica, que también puede ser por Zoom o presencial, ¿sí? Es el 14 de junio y la va a dar la licenciada en Psicología Claudia Riestra, la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en los abordajes terapéuticos. Así que están invitados para la próxima, el 14 de junio. Y pueden venir o hacer la próxima. ¿Sí? Se inscriben de la misma manera y bueno, muchas gracias Martín. Muchísimas gracias, para mí es un placer. Y bueno, un aplauso porque la verdad que a ustedes